Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perfiles, una mesa de diálogo en la que intercambiamos ideas con profesores, investigadores de nuestra máxima casa de estudios. Gracias a todos los que nos siguen en redes sociales. Estamos como TV Watt. Perfiles es una producción de televisión universitaria. Mi nombre es Ender Velarde y el tema de hoy es Cultura de Paz. Presento a nuestros invitados, doctor Ernesto Casas Cárdenas, bienvenido. Él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con perfil PRODEP. Doctor, gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias a todas y todos los que nos ven. También presento al maestro José Esteban Mendoza Flores. Es profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y cuenta con perfil PRODEP. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ender, por la invitación y gracias a este espacio que nos abren a los investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Gracias por estar aquí. Profesor Ernesto Casas, el tema de hoy es cultura de paz. Creo que es pertinente abrir con una definición. ¿Podría, por favor, aportar en ese sentido? Claro que sí. No obstante que ya di mi saludo, me gustaría insistir en que mi colega y su servidor somos parte de un cuerpo académico adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, que tiene como líneas de investigación la democracia y las políticas públicas. Así es que, contestando a tu amable pregunta, pues quiero subrayar que lo que yo diga al respecto tiene esa perspectiva. Y lo digo porque el cultura de paz es un tema que se puede interpretar desde diferentes perspectivas. No es lo mismo como lo ve la psicología que como lo ve la sociología, o en este caso nuestro enfoque, que es el de ciencias sociales. Entonces, con esa salvedad, me gustaría recurrir, en aras de ser lo más sucinto posible, a la contribución que hace, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, especificando que la cultura de paz nosotros deberíamos entenderla como un conjunto de tradiciones que están sustentados por valores, por comportamientos, por conductas, por estilos de vida, que a su vez están soportados o sustentados en una serie de valoraciones que tienen que ver con el respeto a lo que hoy concebimos como derechos humanos, el respeto a las libertades, el respeto a la soberanía de los estados, el respeto y la promoción del desarrollo social y la protección del medio ambiente, que tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de organización, la libertad de participación en la vida pública. Es decir, es un conjunto de acciones, insisto, de estilos de vida, de formas de concebir la convivencia colectiva que en conjunto, pues lo que pretenden es que se viva de la forma más civilizada posible, es decir, que se haga posible una convivencia constructiva, más allá del concepto de tolerancia tradicional que hemos heredado del pensamiento occidental desde hace ya varias décadas. Lo importante sería ya transitar no solamente al tolerar, sino asumir, entender y asumir que podemos convivir y construir entre diferentes. Entonces, todo lo que vaya en ese sentido lo concebimos como cultura de paz. Excelente, gracias, doctor, por su respuesta. Profesor Mendoza, es evidente que la cultura de paz se asume, por supuesto, como decía el doctor Casas, pero gracias a un esfuerzo que en este caso puede ser el gubernamental. Entonces, ¿de qué manera las políticas y programas de gobierno fomentan esta cultura de paz? Muchas gracias, Ender. Como lo comenta ahí el doctor Casas, desde las diferentes ópticas que se puede abordar este concepto, en lo particular, nosotros lo abordamos desde las ciencias sociales y específicamente desde dos ópticas que son fuentes significativas de conflictos y tensiones en una sociedad, que es la pobreza y la desigualdad. En ese sentido, las políticas y programas gubernamentales juegan un papel esencial para la promoción de esta cultura, principalmente porque pueden incidir de manera directa en ella. Por esto, los programas y políticas gubernamentales que buscan reducir la pobreza y garantizar el acceso a los servicios básicos, como puede ser la educación, la salud o promover la igualdad de oportunidades, están contribuyendo a generar un entorno más pacífico dentro de esta sociedad.
Es importante también destacar el momento en el cual se instrumentan las políticas y programas gubernamentales, hablando del ciclo de vida de los individuos. A mayor temprana edad en la que se interviene a través de políticas y programas gubernamentales, se ha tenido un impacto positivo y significativo en estas políticas, y esto reduce la probabilidad de que en un futuro se tengan que instrumentar nuevas políticas de intervención que tendrían un mayor costo y una menor probabilidad de éxito en cuanto al objetivo que busca. En ese sentido, los gobiernos lo que buscan es instrumentar estos programas y políticas gubernamentales desde la etapa más temprana de la vida de las personas. También lo que podemos establecer es que estos programas y políticas van a desempeñar un papel fundamental en la construcción de la cultura de paz sólida, porque los gobiernos buscan, como ya lo establecimos, contribuir significativamente, y entonces están generando estabilidad y prosperidad en las naciones, y esto abona para que sea un mundo más pacífico y armonioso, que es hacia donde buscamos transitar, como lo establece el doctor Ernesto. Claro, una vez resueltas ciertas condiciones iniciales, ¿no? Como okay. Entendido. Muchísimas gracias, profesores, por sus participaciones. Con esto terminamos el primer bloque, pero seguimos en Perfiles. No se vayan. Estamos de vuelta en su programa Perfiles, platicando sobre cultura de paz. Profesor Mendoza, en el bloque pasado platicamos sobre cómo las políticas públicas intervienen en la promoción, en el fomento de la cultura de la paz, y ahora me gustaría preguntarle sobre indicadores en ese tenor, que quizás nos den un panorama sobre cómo vamos en la cultura de paz. Bien, pues bueno, ya establecimos que las políticas y programas gubernamentales orientados al desarrollo social o bienestar juegan un rol significativo para construir la cultura de paz. Sin embargo, también es importante destacar que hay otros factores que inciden en esta cultura de paz, como puede ser la educación, que es un factor muy importante. El educar a nuestros niños y jóvenes en la cultura de paz nos puede llevar a que ellos puedan entender que colaborar con el resto de los individuos de la sociedad pues va a generar un ambiente de paz. Y bueno, en ese sentido también tenemos una medición de una escala a nivel mundial, que es el Índice Global de la Paz, que lo mide el Instituto para la Economía y la Paz. Regularmente se toma este índice de referencia a nivel mundial. Y en ese sentido, lo que busca este índice es, o lo que se trabaja en este índice, es un análisis que se basa en datos sobre tendencias de paz y su valor económico. Y entonces el Índice Global de Paz mide el 99.7% de la población mundial. Para esta medición hace uso de 23 indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, que busca medir la paz a través de 3 principales dominios, que es el nivel de seguridad y protección social, el alcance de conflictos nacionales o internacionales y el grado de militarización de la nación. Entonces, este índice como referente global pues es el que se considera y se toma para tener un pulso sobre la paz en las naciones. Y a nivel nacional, a nivel local, también generan este índice de paz México, así le denomina el mismo Instituto para la Economía y la Paz. Y aquí lo que busca o lo que establece es medir la paz del país a través de 5 indicadores, que es homicidios, delitos con violencia, delitos cometidos con arma de fuego, crímenes de la delincuencia organizada y cárceles sin sentencia. Es importante tener en cuenta estos indicadores para poder ir teniendo una visión de la evolución de este índice a través del tiempo. Sin embargo, como investigadores, debemos de ir más allá y plantear modelos metodológicos que nos permitan entonces conocer cuál es la relación de estos indicadores con otras variables, y con esta información entonces poder establecer, tener conocimiento, tener información y poder establecer
programas y políticas gubernamentales más efectivas, que vayan orientadas a un impacto positivo y significativo en cultura de paz. Claro. En ese sentido, el colega doctor Ernesto Casas y un servidor, estamos desarrollando un artículo en el cual estamos analizando cómo el índice delictivo medido a través del homicidio, el secuestro, delitos de alto impacto a la sociedad, tienen la relación con la asignación presupuestal en los programas presupuestarios de desarrollo social o de bienestar, que actualmente se denominan así. Y los resultados son muy interesantes porque inicialmente tú establecerías una relación inversa, es decir, aumenta mi presupuesto, pues espero que mi variable dependiente disminuya, pero encontramos ahí una relación directa. Aumentaba presupuesto, aumentaba incidencia delictiva. Sin embargo, hicimos un estudio longitudinal en el cual nos dimos a la tarea de recopilar información y poder establecer una regresión para esta relación, una regresión lineal para esta relación, y logramos establecer un periodo de tiempo en el cual esta relación se invierte. Ahora sí, aumenta mi presupuesto y empieza a haber una disminución del índice delictivo. Y en este trabajo es en el que estamos desarrollando actualmente el doctor Casas y un servidor. En ese sentido tenemos que ir hacia allá, migrar hacia allá. No únicamente, el indicador sí nos sirve para ir conociendo la evolución, pero también qué está moviendo a estas variables, a estos indicadores. ¿Con qué se correlaciona, ¿no? Para tener mejores diagnósticos. Más allá que la correlación. Me acuerdo de una publicación de la correlación: está un gato en un techo y el techo se cae y el gato ahí está. Entonces, la correlación se mueven dos variables en el mismo sentido, pero conocer la relación y el grado de esa correlación y esa relación, eso es lo que tenemos que buscar para entonces sí poder tener esa información concreta que nos permita establecer estas políticas públicas y saber si vamos en un buen camino con las políticas que ya tenemos establecidas. Excelente, muy bien. Gracias. Muchas gracias, profesor. Profesor Casas, mencionábamos al inicio que esta perspectiva está permeada por los posicionamientos de la Organización para las Naciones Unidas. Entonces, sería interesante que nos compartiera entonces qué ha dicho la ONU al respecto. Cómo no. Mira, a mí me gustaría aludir a dos cuestiones fundamentales que están ahí en la agenda internacional y desde luego en consecuencia en la nacional, producto de lo que ha sugerido y lo que ha propuesto incluso la Asamblea General de la ONU en esta materia de cultura de paz. La primera, yendo más o menos en orden cronológico, pues sería importante que recordáramos que desde inicios del presente siglo la ONU ha propuesto un enfoque a propósito de la política pública que ha denominado como el enfoque de seguridad humana. Ese enfoque de seguridad humana significa o le es subyacente la idea de que la política y los programas y las acciones gubernamentales, no solamente del gobierno, sino también en su interacción con el sector privado y con el sector social, e incluso con los sujetos a título individual, pues debería tener como objetivo la protección de las libertades fundamentales, sin las cuales no podríamos concebir una vida digna. Es decir, la vida digna pensada como el ejercicio de un conjunto de libertades. Y que, por tanto, la acción, insisto, de los tres grandes sectores que tradicionalmente hemos pensado, el gubernamental, el privado y el social, pues estén enfocados en proteger a las personas de las amenazas, vamos a llamarle más graves, es decir, las que atentan más contra sus libertades fundamentales, pero también las más persistentes. Y en ese sentido es que toma mucha importancia lo que el maestro Esteban Mendoza estaba refiriendo en este momento. Es decir, si nosotros pensamos en situaciones y amenazas críticas y persistentes, pues irremisiblemente, al menos en América Latina, tendríamos que aludir de manera, insisto, insoslayable a problemas de desarrollo, problemas de igualdad, problemas de distribución del ingreso, problemas de protección del medio ambiente. Entonces, por una parte, el enfoque de seguridad humana está enfocado hacia allá. Bajo esa lógica,
Ender, habría que pensar entonces en la creación, y también va un poco hacia la pregunta que le hacías a mi colega, en la creación de sistemas políticos, económicos, culturales, sociales, lúdicos incluso, que tengan que ver con una acción complementaria, una acción conjugada que aporte a la supervivencia, al sustento y a la dignidad de la persona en su contexto concreto, pero también de la convivencia de ese contexto con otros contextos. Es decir, hay una perspectiva sistémica. Entonces, bajo esta lógica del enfoque de seguridad humana, pues tendríamos varias dimensiones, ¿no? La ONU se refería, por ejemplo, a el empoderamiento de la sociedad civil. ¿Qué significa esto? Pues que la sociedad civil participe de manera activa, no solamente a nivel consultivo, sino en la toma de decisiones, en la acción de gobierno. Entonces, eso es un elemento fundamental. Una visión integral, que quiere decir que los problemas no están aislados, que los problemas, si los seguimos viendo de manera sectorial, difícilmente los vamos a lograr atajar, porque tienen una conexión intrínseca entre uno o varios problemas, ¿no? Sería un poco otra vez lo que comentaba el maestro Esteban. Hay una conexión entre variables o entre categorías, no es de manera aislada como lo vamos a poder resolver. Una visión, insisto, multisectorial, una contextualización fundamental. Es decir, mientras se siga pensando que lo que sucede en Finlandia sucede en México, pues no nos va a ayudar a resolver nada. Entonces, es imprescindible partir de la contextualización del problema en una circunstancia, en un momento específico, y a partir de las expectativas y de las necesidades de la población local, atender. Y finalmente, la lógica de las alianzas y la colaboración. ¿Esto qué tiene que ver? Pues en la idea de que el gobierno debería tener como uno de sus objetivos generar sinergias, generar alianzas entre los diversos sectores que pueden intervenir, que pueden contribuir en la solución de esos problemas. Entonces, grosso modo, esto es lo que tiene que ver con la perspectiva de seguridad humana, que, insisto, la ha propuesto la ONU hace mucho tiempo. Pero tratando de agotar la perspectiva de la ONU, solamente me gustaría insistir en que dentro de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 16 se refiere justamente a la necesidad de la paz, la justicia y las instituciones sólidas. ¿Qué significa eso? Pues que en el seno de la Asamblea General de la ONU se ha planteado, dentro de todos esos objetivos que tienen que ver con el desarrollo sostenible, pues que uno de ellos atraviesa de manera transversal sobre la idea de la cultura de paz. El acceso a la justicia de manera expedita, sociedades inclusivas, decíamos hace rato, que promuevan la convivencia constructiva, y sociedades donde se viva bajo instituciones eficaces, eficientes y que rinden cuentas. Entendido. Doctor, pues muchísimas gracias. Vamos a una pausa y enseguida volvemos al programa Perfiles. Estamos de vuelta en Perfiles. Bienvenidos. En el bloque anterior platicaba el doctor Casas sobre la perspectiva de la ONU en torno a la cultura de paz. Ahora me gustaría preguntarle, retomando el tema, ¿cómo estamos en México? ¿Cómo está el panorama normativo, jurídico en nuestro país? Sí, mira, yo creo que una alusión obligada, que te agradezco la pregunta, es referirnos a nuestro marco jurídico básico esencial, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, ya desde el artículo 3º constitucional se recupera la idea de la promoción de la cultura de paz. Habría que recordar que, de acuerdo, insisto, con el 3º constitucional, habla de que la educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y promoviendo una igualdad sustantiva. Y por otra parte, insiste en que se fomentará en el desarrollo integral de la persona, las libertades, y fomentará la cultura de paz. Entonces, el marco normativo lo prevé, el concepto tal cual está previsto.
Ahora la historia está en cómo se traduce esta concepción constitucional, normativa, en acciones concretas. Entonces, por eso es muy importante, cuando hace un rato nos preguntaba sobre los indicadores, cómo evaluar en general la acción de los gobiernos, pues me parece muy importante que se vaya perfilando el análisis, y eso es lo que intenta hacer nuestro cuerpo académico, se vaya perfilando el análisis en, no solamente es una cuestión de que esté expresa de manera normativa, sino que hace falta ver, por una parte, qué hace el Estado para que se garantice ese ejercicio de ese derecho, y por otro lado, qué impacto tiene la acción del gobierno. Entonces, en ese tenor es que nuestro cuerpo académico ha intentado abonar no solo al conocimiento del ámbito nacional, sino nosotros desde luego queremos tener una perspectiva amplia, comparando, como dije hace un rato, si fuera el caso, comparando con contextos más o menos similares. Eso es muy importante. No estar haciendo comparaciones en bruto con contextos que poco o nada tienen que ver, sino buscar contextos en los que compartimos idiosincrasia, que compartimos todo lo que yo dije al principio del programa, es decir, el conjunto de valores, de tradiciones, de usos, costumbres, de formas de concebir la convivencia. Esos son factores imprescindibles, porque la cultura de paz, valga el pleonasmo que voy a decir, es cultura, ¿verdad? Y la cultura tiene que ver con la forma de concebir y convivir. Entonces, no es lo mismo cómo se convive o cómo se concibe el sentido de la convivencia en China que en México. Aunque seamos condición humana, sería falso pensar que podemos compararnos con ello y obtener resultados similares. Hay una concepción radicalmente diferente, y la cultura no es algo que se cambie de la noche a la mañana. La cultura tal vez es lo más complejo de cambiar, y por eso la tarea de gobierno en materia de cultura de paz es extraordinariamente compleja. Correcto. Profesor Mendoza, ya hablamos del panorama normativo en México. Ahora me gustaría pasar a cómo se materializa ese esfuerzo. La pregunta concreta sería, ¿qué propuestas de política pública se tienen para promover, fomentar la cultura de paz? Diseñar políticas públicas bien soportadas, fundamentadas y de largo plazo. Analizar la parte de la seguridad social, el medio ambiente, la igualdad de género, ser más general a ese análisis, esa inclusión. Y también debemos de partir de comprender en qué tipo de construcción de paz se encuentra el territorio. Hay autores que han identificado 3 tipos de paz. Una paz negativa, que tiene que ver con frenar violencia percibida y generada por un pueblo. Una paz positiva, que es cuando se generan condiciones de justicia, desarrollo y satisfacción de necesidades. Y finalmente, una paz neutra, que tiene que ver con la transformación de conflictos a través de mecanismos que impactan en la cultura y en la dinámica social. En ese sentido, de acuerdo con lo que puedo identificar, nuestro país se podría encontrar en una paz positiva, y esto tomando como base el Plan Nacional de Paz y Seguridad, que divide 8 líneas de acción. Busca erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, busca garantizar empleo, educación, salud y bienestar, también el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, la regeneración ética de la sociedad, reformular el combate a las drogas, emprender la construcción de paz, recuperación y dignificación y plan de seguridad pública. Si logramos establecer este Plan Nacional de Paz y Seguridad y lograr cumplir con esos objetivos o estas líneas de acción, pues podríamos estar hablando de que estamos transitando de manera positiva hacia esta cultura de paz. Entendido. Profesor Casas, hablábamos de la complejidad que implica hablar de cultura, y ahora pasamos a otro concepto bastante relacionado y bastante complejo también, que es la educación. ¿Usted considera que la educación tiene también incidencia en la cultura de paz? Totalmente, no tengo la menor duda. Fíjate que otra vez que atinada tu pregunta, y te lo agradezco, Ender, porque justamente, nosotros, las y los investigadores,
generalmente recurrimos a algo que le llamamos contextualización del problema. Y a propósito de lo que te comentábamos que estamos haciendo, que le comentábamos al público de lo que estamos investigando, encontré una investigación interesantísima en el ámbito educativo que me voy a permitir referir brevemente. Se refiere a las representaciones sociales de los estudiantes a propósito del tema de cultura de paz. Entonces, este estudio se hizo en la Universidad Francisco de Paula Santander en Colombia y arroja datos verdaderamente interesantísimos. Lo primero que le voy a comentar al público es, a ver, ¿qué para los estudiantes? Estamos hablando de estudiantes universitarios. Cuando se les preguntó, ¿qué significa para ustedes la cultura de paz? Y la respuesta fue resolver de forma pacífica los conflictos. Me parece que es medular lo que estamos diciendo porque también sería un craso error pensar que la cultura de paz implica que no haya conflictos. Los conflictos son inherentes a la convivencia social. El punto es, y me parece que es una tarea fundamental de los gobiernos, es encontrar el establecimiento de cauces para que esos conflictos se canalicen de manera más o menos civilizada y se puedan conciliar intereses. A final de cuentas, el gran arte de la política me parece que es eso, la conciliación de intereses en conflicto. Luego le preguntaron a los estudiantes, bueno, ¿con qué palabras asocias más el concepto de paz? Y dijeron justicia, equidad, mayores oportunidades y tolerancia. O sea, me parece fundamental. Y luego algo que también me pareció verdaderamente ilustrativo y digno de retomar, incluso cuando me preguntas qué deberían hacer los gobiernos y la propia sociedad civil, dice, para construir la paz, ¿qué debe hacer la universidad? Y la respuesta fue la más seleccionada, con más del 60%, es generar espacios de debate. Entonces, me parece medular tu pregunta cuando dices qué puede hacer la educación al respecto. Acostumbrarnos, en primera, a quitarnos la idea de que el ideal es no tener conflictos porque eso no se va a acabar. Primera. Segunda, que entendamos que la mejor manera de resolver los conflictos es dialogando, deliberando. Y tercera, que comprendamos que es imposible que todos vayamos en el mismo sentido y que todos queramos lo mismo. Eso es una falacia también. Lo que hay que entender es que hay que aprender a conciliar intereses, que hay que aprender a ponderar el bien colectivo por encima del particular, del individual. Entonces, todo eso es una sumatoria, Ender, que me parece que debería estar planteada, plasmada de manera fehaciente y contundente a través de un modelo educativo y de planes y programas de estudio. Entendido. Muchísimas gracias por sus opiniones. Vamos a una pausa y enseguida volvemos para las conclusiones. Muchísimas gracias, profesores, por sus comentarios muy atinados. Doctor Casas, como conclusión, ¿cuál es la importancia del estudio de la cultura de paz? Muy bien, el tema de cultura de paz en esencia atraviesa por la cuestión de la libertad. Es imprescindible que entendamos que la libertad a su vez implica que nadie, por su posición de privilegio, se pueda imponer sobre otro. La política pública, los programas y la acción de gobierno debería estar enfocada en ese sentido. Muchas gracias por la invitación, Ender, gracias a la universidad y gracias al canal por esta mañana de deliberación. Muchísimas gracias, doctor. Profesor Mendoza, conclusiones. Como miembros del cuerpo académico, la importancia de la investigación en la cultura de paz radica en poder continuar para establecer modelos metodológicos, teóricos que nos permitan comprender mejor este constructo. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Ender, a nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas y a TVWatt por estos espacios que nos brindan. Muchísimas gracias por sus comentarios. Doctor Ernesto Casas Cárdenas, gracias por estar aquí. Maestro José Esteban Mendoza Flores, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, estamos como TVWatt, transmitimos desde el Campus Centro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Nos vemos en la próxima emisión de Perfiles. Mi nombre es Ender Velarde. Un placer haber estado con ustedes.